Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El próximo 23 de julio se celebran elecciones generales en España y de estas elecciones saldrá el nuevo presidente, el nuevo gobierno de España. En el vídeo que hicimos, analizando los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ya advertimos que desde los medios de comunicación, desde todo el espectro izquierdista de la política española, iban a bombardearnos constantemente y iban a poner en primer plano que si criticas a la izquierda, que si muestras discrepancia con la política izquierdista de España, que si estás en contra de algunas de las políticas económicas implantadas por este gobierno de coalición súper progresista y súper izquierdista, estabas favoreciendo a la derecha o estás favoreciendo a la derecha. Nos han bombardeado constantemente con ese lema, con esa consigna. Y todavía quedan un par de semanas y nos van a seguir bombardeando con ese lema, ¿no? De que si criticas a la izquierda, estás favoreciendo a la derecha. Y esto a mí me parece una auténtica anormalidad política, porque los comunistas vamos a criticar tanto a la derecha como a la izquierda, porque entendemos que ambos son las dos patas del capital, la pata derecha y la pata izquierda del capital. Y nosotros los vamos a criticar. Pero, con este lema, poniendo este lema en primer plano, lo que intentan hacer es convencer a la clase trabajadora o a la ciudadanía en general de que si tú criticas a la izquierda, estás favoreciendo a la derecha. Para de esta manera meternos dentro del saco reaccionario de la derecha y asociarnos con ellos. Y creo que es muy necesario hacer un vídeo para desmentir este lema, esta consigna que se va a poner en primer plano durante las siguientes semanas antes de las elecciones y, sobre todo, para que la gente entienda por qué los comunistas critican al sector izquierdista de la política española. Y esto es totalmente extrapolable a cualquier otro país del mundo. Así que creo que es muy necesario desmentir este lema. Entonces, eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Bueno, primeramente, creo que es muy importante desmentir la falsa dicotomía de derecha e izquierda. Bien, porque para la mayoría de la gente, el eje político es derecha-izquierda. Y toda la gente analiza un partido u otro desde derecha a izquierda. Y todas las propuestas que se plantean, todas las acciones políticas que se hacen, se van a medir desde este eje, derecha-izquierda. Bien, y creo que no se puede reducir la política derecha a izquierda. Bien, porque eso es no entender realmente la política, no entender la esencia de clase de los partidos, no entender qué intereses están detrás, no entender realmente la ideología que profesan uno y otro partido. Y creo que es muy importante desmentir esa falsa dicotomía, ¿bien? En España, por ejemplo, lo que se ha difundido es el siguiente esquema. Podemos, en estas elecciones sumar a la izquierda del PSOE, algunos los consideran extrema izquierda, PSOE izquierda o centro izquierda, Partido Popular, PP, derecha, centro derecha y Vox a la derecha del PP, ¿no? Extrema derecha, ultraderechistas, ¿no? Ultraderecha. Ese es el esquema político de España. Bien, eso sería una breve radiografía de los partidos más importantes de la política española. Bien, pero los comunistas hace mucho tiempo, hace muchas décadas, que hemos superado esa falsa dicotomía de derecha e izquierda. Bien, y si a veces seguimos usando ese eje, ¿no?, de derecha e izquierda, lo hacemos para que la gente nos entienda. Bien, porque nosotros entendemos perfectamente que la ciudadanía no tiene pleno conocimiento. A ver, muchos trabajadores ni siquiera tienen conciencia de clase y se mueven desde el eje derecha-izquierda. Entonces, si nosotros, comunistas, yo personalmente en mis vídeos,
sigo utilizando derecha-izquierda es para que la gente me entienda. Bien, y de esta manera, una vez que entiendan a lo que me refiero, ir tirando poco a poco, ir concienciando de manera revolucionaria para que ellos también se den cuenta que derecha-izquierda es una dicotomía falsa. Y lo que hay que entender es la esencia de clase. Hay que analizar la política desde perspectiva de clase. Bien, nosotros comunistas sabemos de sobra que la lucha de clases es el motor de la historia. Bien, y que en términos políticos, la burguesía está presente, o sus representantes están presentes, en todas las instituciones del Estado y en los distintos poderes del Estado. La burguesía está representada plenamente, por ende se defienden los intereses de la burguesía. Pero yo creo que es totalmente erróneo caracterizar a la burguesía con una sola cara. La burguesía tiene muchas caras, o mejor dicho, se ponen muchas máscaras. La burguesía si algo ha demostrado la burguesía, es que es la clase más dialéctica de la historia. Ha entendido perfectamente cómo dominar a la clase trabajadora, ya sea por la violencia o sin violencia, ya sea imponiendo, ya sea haciendo concesiones e imperando el conformismo en la clase trabajadora. Es muy lista y ha demostrado ser una de las clases más inteligentes de la historia. Mas está inevitablemente condenada a ser superada, porque ya lo decía Marx, la burguesía ha creado a su sepulturero, que es el proletariado, es la clase trabajadora. Bien, pero de esas múltiples caras que tiene la burguesía, la conclusión que tenemos que sacar es que la burguesía lo que nos ofrece en una democracia burguesa son distintos representantes, distintos partidos políticos, distintos paquetes de ideas, todos dentro del marco capitalista. Bien, tú puedes elegir aquí dentro. Más a la izquierda, más a la derecha, más progresista, más conservador, lo que quieras, pero dentro de este margen. ¿Bien? Incluso hay partidos comunistas, obvio que sí. ¿Y cuántos partidos comunistas tienen un trabajo realmente bueno en esa combinación legal, trabajo legal y trabajo clandestino? ¿Cuántos? ¿Cuántos abogan realmente por la revolución? Claro, esa es la pregunta, porque en muchos países en los que los partidos comunistas entienden que el parlamentarismo, como ya lo he explicado más de una vez, simplemente es una vía más para la agitación y propaganda, y que están en las calles, tienen un aparato clandestino y supone una amenaza, muchos países ya han sido legalizados partidos comunistas, porque vulneran el orden constitucional. Entonces no se permite y se legaliza. Bien, eso es muy importante entender para los cuñados que me vendrán y me comentarán en la caja de comentarios: hay comunistas participando en el parlamentarismo o en lo que vosotros llamáis democracia burguesa. Obvio, claro que sí. Pero reflexionar acerca de todo lo que he dicho ahora mismo. Además, lo que hay que tener en cuenta es que la burguesía está representada en las distintas instituciones del Estado, en los distintos poderes del Estado. Y tú además puedes elegir a esos partidos, a distintos partidos, dentro de los límites capitalistas. Pero la pregunta es, ¿alguno de ellos representa realmente a la clase trabajadora? No. El que no está representada, la clase que no está representada en la democracia burguesa, es la clase trabajadora. ¿De acuerdo? La clase trabajadora no consta hoy de una organización independiente, autónoma, de un partido que no sea un mero apéndice del resto de los partidos institucionales democrático-burgueses. Bien, sin tener una organización revolucionaria, sin tener una organización independiente en la clase trabajadora, nuestro voto se pierde en ese mare magnum de opciones políticas, bien, que objetivamente no cambian el estado de las cosas capitalistas. Bien, a lo sumo, las opciones que tienes ciertos partidos pueden maquillar el sistema capitalista, pueden conceder o están predispuestos a conceder cada vez más concesiones a la clase trabajadora. Sí, claro que sí, pero eso no es defender los intereses de la clase trabajadora. Porque nosotros, lo he repetido 1000 veces, no queremos migajas, queremos el pastel completo. ¿Bien?
Entonces, la política hay que analizarla desde perspectiva de clase y no desde el eje izquierda-derecha. Porque dentro del eje izquierda-derecha entra dentro de los parámetros del capitalismo y la mayoría de ellos son representantes de la burguesía. A lo sumo de la pequeña burguesía y de la aristocracia obrera, pero no de la clase trabajadora per se. Por eso mismo un trabajador no puede entender la política nacional partiendo del eje derecha-izquierda. Porque a veces un partido de derechas puede actuar con un partido de izquierdas y un partido de izquierdas puede actuar con un partido de derechas. ¿Por qué? Porque hay muchas contradicciones. Y luego en geopolítica ya ni mencionamos, porque ahí ya se enrevesa mucho más la cosa. Entonces, hay que ir a la cuestión de la socialdemocracia, ¿bien? Porque si entendemos que el eje derecha-izquierda es una falsa dicotomía, ¿bien? Lo que hay que hacer es analizar con una perspectiva de clase a la socialdemocracia clásica y moderna, esto es, a la izquierda, lo que se conoce como izquierda, la izquierda institucional, la izquierda oficialista, la izquierda del sistema, ¿bien? Los izquierdistas, esta gente de izquierdas, ¿bien? Son los que critican a los comunistas diciendo: si tanto nos atacáis, si tanto nos criticáis, queréis beneficiar a la derecha, o inconscientemente beneficiáis a la derecha, porque nos atacáis a nosotros, ¿bien? Y esto emana desde una asimilación que han hecho estos izquierdistas del eje derecha-izquierda. Y no solamente eso, sino además de la inevitabilidad del modo de producción capitalista, que va a ser perpetuo, que va a ser infinito, que va a durar para siempre. Bien, entonces ellos se presentan como la opción más progresista, como la mejor opción, o al menos como el menos malo dentro de este sistema político capitalista. Bien, entonces no llegan a entender por qué los comunistas les criticamos. Os criticamos, amigos, porque sois representantes de la pequeña burguesía, de la aristocracia obrera, incluso de la burguesía, de la gran burguesía, pero no de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha de tener su propia organización, ha de tener a sus propios cuadros, ha de tener a sus propios revolucionarios profesionales que aboguen por superar el sistema capitalista, y no simplemente por tener a ciertos representantes que, votando cada 4 años y ganen, te puedan dar ciertas migajas, te pueden hacer ciertas concesiones. Bien, por eso mismo criticamos a la socialdemocracia. Y nadie va a negar que las raíces de la socialdemocracia vienen de la clase trabajadora. Eso no lo vamos a negar, nunca lo hemos negado, porque la historia está ahí, ¿bien? Y igual la clase trabajadora es utilizar una palabra muy grande, porque la mayoría de los cuadros de la socialdemocracia siempre han pertenecido bien a la aristocracia obrera o a la pequeña burguesía, pero ojo, cuidado, grandes revolucionarios como Lenin, propio Stalin o Rosa Luxemburgo vinieron de partidos socialdemócratas, ¿bien? Entonces las raíces de la socialdemocracia vienen de ahí, son obreras. Sí, claro que sí. Entonces, en parte, ese origen obrero de la socialdemocracia y el posicionamiento clásico dentro del sistema político de que son grandes partidos izquierdistas con capacidad de gobernar, porque tienen capacidad de gobernar y han gobernado, bien, ha llevado a la gente a sentir mayor afinidad con estos partidos. A la gente no, perdón, vamos a concretar. A los trabajadores, a sentir mayor afinidad para con la izquierda. Porque dan concesiones, porque tienen raíces obreras, porque aparentan preocuparse por nosotros. Entonces la gente siente mayor simpatía con la izquierda que con la derecha. Luego la izquierda ha cometido muchísimas cagadas, ha tenido muchísimos deméritos, que la gente ha acabado votando a la derecha. Todo hay que decirlo. Pero históricamente muchos obreros tienen mayor afinidad con la izquierda que con la derecha. Y esto hay que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la socialdemocracia, ya lo repito, a lo largo de su historia ha cometido muchas cagadas, desde el revisionismo de Bernstein, desde el revisionismo de Kautsky, desde la bancarrota de la Segunda Internacional, desde el abandono del marxismo y la asimilación del keynesianismo, de la conversión de la socialdemocracia al socialliberalismo. O sea, todo eso ha sido una puñalada trapera a la clase trabajadora, en aras de los intereses personales de ciertos politicuchos socialdemócratas. Y eso lo llevan arrastrando desde principios del siglo XX hasta hoy en día, porque no han cambiado.
Porque si miráis en la mayoría de las páginas web de partidos socialdemócratas, como puede ser el Partido Socialdemócrata de Alemania o el de España, os vais a dar cuenta de que hay artículos en favor de Bernstein o de Kautsky, porque son personajes e intelectuales marxistas, revisionistas, como no, sumamente importantes para ellos. Bien, John Stuart Mill, Keynes y compañía. Bien, entonces, desgraciadamente la gente ha asimilado que el sistema capitalista va a ser perpetuo. Y que el sistema capitalista y su funcionamiento político, que es la democracia burguesa. Bien, entonces la socialdemocracia se presenta a ellos como la opción más amable, más progresista, menos mala, y por eso mismo la socialdemocracia aún sigue en pie. Aún sigue en pie. Por eso mismo sigue existiendo la Internacional Socialdemócrata. Bien, que por cierto, Pedro Sánchez es el líder de esa internacional. Bien, pero al ver que mucha gente ha asimilado eso, los socialdemócratas, la gente de izquierdas, me refiero a esa gente de izquierdas, no entiende por qué los comunistas las criticamos. Porque nosotros, teóricamente, también nos meten en ese cuadro izquierdista, más a la izquierda que estos partidos socialdemócratas, ¿no? Nosotros sí seríamos extrema izquierda completamente, pero los comunistas realmente se escapan de esa dicotomía, porque entendemos que tanto la socialdemocracia o la izquierda son la parte izquierda del capital. Por eso mismo no lo entienden, como no tienen esa cosmovisión, como no analizan desde una perspectiva de clase, no entienden nuestras críticas. Y nos critican a nosotros. Y nosotros siempre vamos a posicionar con la clase trabajadora. ¿Bien? Y entonces, ahí quiere la pregunta. ¿Por qué criticamos a la izquierda? Bien. Los comunistas decimos, abierta y públicamente, que nosotros trabajamos para concienciar a la clase trabajadora, organizarla, preparar las condiciones subjetivas, trabajar de manera legal y clandestina para la toma del poder y también trabajamos para la edificación socialista. Bien, que supera con creces cualquier concesión, cualquier servicio público que pueda ofrecer la socialdemocracia gobernante. Todo lo que acabo de decir es superior cualitativamente a un estado del bienestar. ¿Bien? Entonces, si queremos que la clase trabajadora sea el verdadero sujeto revolucionario, se organice, ¿bien? Y se cree su poder real, ¿bien? Tenemos que explicar que ninguno de los partidos políticos parlamentaristas representa los intereses de esa clase trabajadora. Tenemos que extirpar de la mente los trabajadores de que esos representantes van a velar por sus intereses, porque no van a velar por vuestros intereses, camaradas. Solamente nosotros, nuestra clase. Nosotros tenemos que de una vez convertirnos en clase en sí y para sí, y no quedarnos esperando a ver si alguno hace algo de manera que pueda mejorar nuestro modo de vida en este sistema capitalista, porque cada vez va a ir a peor. Y por mucho que intenten amortiguarlo, por mucho que intenten mitigarlo, las condiciones objetivas para la revolución se están asentando cada vez más. Y estamos viendo el contexto geopolítico, qué difícil estamos. Así que no podemos esperar estos políticos que realmente entran ahí por intereses personales. Bien, y toda esa labor que pueden realizar la socialdemocracia, sobre todo aparentando ser servidores del pueblo, aparentando preocuparse por nosotros, incluso hablando a veces de clase media trabajadora o clase baja, nunca de clase trabajadora, solamente, no. Clase media trabajadora, clase baja, y luego hablan de poderosos. ¿Qué poderosos? Si vosotros estáis ahí en el cotarro también, estáis ahí. ¿Qué estáis hablando, los poderosos? Si también los servís, sonriendo y más amables, pero les servís también, sois la pata izquierda del capital. Bien, y hay que tener en cuenta en qué se basa la práctica socialdemocracia. La socialdemocracia, que es el reformismo, partir de reformas para intentar mitigar las consecuencias, o mejor dicho, los resultados nefastos del capitalismo. Véase, por ejemplo, unas prácticas muy claras, la conciliación de clase, de la que, por ejemplo, tanto ha hablado Yolanda Díaz de diálogo social, en el que los sindicatos y la patronal pacten una reforma laboral. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo la misma patronal dice que la reforma laboral no se toca, pese que después tal vez pueda gobernar el Partido Popular, el PP.
Y esto tenemos que tenerlo claro. Los comunistas abogamos por la lucha de clases, y si nosotros tenemos que imponer una reforma laboral que mejore las condiciones de la clase trabajadora, se la vamos a imponer a la burguesía, se lo vamos a imponer a la patronal, no vamos a conversar con ellos, no se conversa con los explotadores, se les impone de la misma manera que ellos imponen su voluntad. Bien, luego también el estado del bienestar, o la propiedad pública que la ponen por las nubes, y la gente no ve más allá. Lógicamente que el estado del bienestar es un envoltorio social y político y económico, incluso digámoslo así, más amable, más vivible dentro del modo de producción capitalista, porque garantiza unos mínimos vitales que en otros países, por ejemplo, no se garantiza. Entonces hay unas oportunidades, unas mínimas oportunidades. Es muy importante, lógicamente que sí, pero dentro del modo de producción capitalista. Y ojo a ver cómo se sustenta el estado del bienestar. Porque la mayoría es a través de impuestos. Y no solamente, como muchas veces se ha llenado la boca a la izquierda, impuestos a las grandes fortunas, nos han clavado impuestos por todo a la clase trabajadora. Por todo. Bien, no olvidemos cómo se fomenta ese estado del bienestar. Pero bueno, que dentro del modo de producción capitalista ese estado del bienestar es, bueno, lo más amable, lo más, lo menos malo que podemos llegar a tener como ese envoltorio social. Bien, o la propiedad pública, claro que es muy importante la propiedad pública dentro del modo de producción capitalista. Lógicamente que sí, no es una propiedad social, no es una propiedad socializada, es una propiedad pública. Y no olvidemos nunca que la propiedad pública dentro de un sistema capitalista se acoge a la lógica capitalista, compite con el resto de propiedades. Y así vemos cómo distintos gestores han degradado a voluntad la propiedad pública para crear la justificación de ir privatizándola. Bien, vemos qué pasa con la sanidad en muchos sitios de España. O las mutuas, que son las mutuas, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, que tampoco se puede poner por las nubes la propiedad pública, porque vemos realmente a qué se acoge la propiedad pública dentro de un modo de producción capitalista. O, por ejemplo, la defensa de luchas parciales. De esta manera, claro, la socialdemocracia no va a salir, ya sea la clásica o la moderna, no va a salir hablando de lucha de clases, porque entonces les cortaría las alas. No, pues defiende otras luchas, las luchas parciales, unas luchas que les son soportables. Y las defiende, y las pone en primer plano, y además poniendo en primer plano y dándole mucho bombo, la gente acaba yendo hacia esas luchas en vez de la verdadera lucha, que es la lucha de clases, que abarca todas las luchas, pero siempre desde perspectiva de clase. Bien, y os digo que Lenin ya definió a la socialdemocracia como pata izquierda del capital. Y realmente lo son, porque se diferencian de la derecha, por lo que he dicho, el estado del bienestar, conciliación de clases, de una manera más amable, más guay, más cool, bien. También por poner por las nubes la propiedad pública, por aparentar estar más cerca a la clase trabajadora, hablar de clase media trabajadora, por todas esas cosas se diferencia la derecha. Pero no olvidéis en ningún momento que son representantes de la burguesía, más progresistas, sí, más progresistas, lo que queráis, pero son representantes de la burguesía. Y en el momento en que nos organicemos, en el momento que hay una organización independiente en la clase trabajadora y de carácter revolucionario, no dudéis en ningún momento que nos reprimirán, como ya hizo la socialdemocracia en Alemania, o como ya hizo en el primer bienio la Segunda República Española con Azaña a la cabeza. No, es que ni lo dudéis. Bien, y la izquierda no está exenta de críticas. No son perfectos. Es más, cometen muchas cagadas. Y muchas veces viven de lo... Yo he propuesto cosas y al menos, bueno, lo he intentado. Que la gente no come de propuestas. Que la gente no come de lo que he intentado. Que el PSOE lleva teniendo políticas progresistas en su programa desde hace 40 años y no los ha aplicado. Podemos desde principios de la década pasada. Y nos han aplicado. Y me dirán, no, el PSOE no lo ha dejado. Pero si han estado en el gobierno de coalición, se han podido hacer 1001 jaques para poder condicionar al gobierno y no lo han hecho. Ah, eso sí, cuando han subido el salario mínimo interprofesional, cuando ha habido mejores datos de la bajada de desempleo y demás, así han sido ellos y se ponen la medallita. Pero las malas cosas, para el PSOE. No, hombre, no, así no funcionan las cosas. Para unas cosas y las otras. ¿Bien? Porque estáis en un gobierno de coalición y habéis podido condicionar muchas decisiones políticas y no lo habéis hecho.
¿bien? Y no están exenta de crítica. Han desarrollado una especie de burbuja de que se creen que son intocables, de que se creen que no se les puede criticar. En todo caso, los únicos que le pueden criticar es la derecha. Entonces ellos se posicionan así y critican más fácil a la derecha. No, amigos, no. Eso no funciona así. Tenéis que saber recibir las críticas, no solo por parte de la derecha, sino también desde de lo que vosotros llamáis extrema izquierda. Bien, que realmente, ya os digo, los comunistas son comunistas. No extrema izquierda ni izquierda, los comunistas son comunistas. Y concretamente nosotros marxistas-leninistas. Y si tanto veis a la derecha, también tenéis que aceptar recibir. ¿Bien? ¿Y por qué atacamos tanto? Porque muchos trabajadores ven muy claro al derechista, ven muy claro al reaccionario. Pero cuando la socialdemocracia, tanto clásica como moderna, se viste con un ropaje progresista y en teoría a favor de la clase trabajadora, la gente no los ve como representantes de la burguesía, no los ve como una amenaza. Y nuestro deber es advertir a la clase trabajadora de que solamente nosotros podemos organizarnos, no esperar migajas de ellos. Por eso mismo criticamos, y porque son insuficientes muchas cosas de las que hacen, y que cumplen con la mitad de lo que dicen, y ni siquiera dicen cómo lo van a costear, y ni siquiera dicen cómo lo van a hacer, y ni siquiera dicen cómo van a lidiar con la Unión Europea. Porque luego acaban siendo todos seguidistas para con la Unión Europea. Entonces, criticar a la izquierda no es hacer juego a la derecha. Para nada. Criticar a la izquierda es para que la clase trabajadora se dé cuenta de lo que representáis y cuál es vuestra esencia de clase. ¿Bien? Y no digáis que favorecemos a la derecha, porque a la derecha le damos incluso más y más duro que a muchos izquierdistas. Y eso lo omitís. Porque vosotros los dais en el Parlamento, pero muchos comunistas los damos en la calle. ¿Bien? Y combatimos los golpes del capital en la calle. Esta gente en el Parlamento, en los medios de comunicación y demás con distintos tertulianos. Pero nosotros tal vez golpeamos con más fuerza todavía a la derecha. Por eso mismo es necesario también criticaros a vosotros. Y no tengáis tan puño de hierro para criticar a la derecha y tan mandíbula de plástico, ¿bien?, para recibir los golpes que os damos, esas críticas que os damos. Y no sigáis utilizando esa falacia de criticar a la izquierda es favorecer a la derecha, porque los que más favorecen a la derecha sois vosotros con vuestras pésimas políticas y con vuestras promesas incumplidas, que luego además la clase trabajadora acaba defraudándose. Y vosotros los criticáis cuando os protestan, los criminalizáis. Y luego os lleváis las manos a la cabeza y decís, pero ¿por qué la clase trabajadora vota a la derecha? ¿Por qué la clase trabajadora acaba votando a Vox? Pues analizar las cosas y hacer una autocrítica severa que la necesitáis. Así que, bueno, camaradas, creo que antes de las elecciones subiremos algún otro vídeo respecto a si hay que votar o no. Algún otro análisis haremos también acerca de lo que viene. Y nada, yo en este vídeo lo voy a dejar, así que si os ha gustado dar like, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los enlaces de nuestros documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.